Y dice así: pareces un mandril, comenté. ¿Sí? ¿Y eso qué es? Pese al helado aire otoñal que entraba por la ventana semiabierta, Jamie tiró la camisa sobre el montón de ropa sin ninguna muestra de incomodidad. Luego se desperezó con fruición, completamente desnudo. Cuando arqueó la espalda y se desperezó, agarrándose con facilidad de la viga del techo, le crujieron un poco las articulaciones. ¡Oh, Dios! ¡Qué justo no estar encima del caballo! Mm, por no hablar de dormir en una cama de verdad, en vez de hacerlo entre brezos mojados. Rodé sobre mí misma, disfrutando de las gruesas mantas y percibiendo cómo se relajaban los músculos doloridos sobre la inefable comodidad del colchón de plumas de ganso. ¿Quieres decirme que es un mandril?, preguntó Jamie. ¿O lo decía solo por gusto? Se volvió para coger una rama de sauce deshilachada y empezó a limpiarse los dientes. Sonreí al ver aquella imagen. Si mi anterior estancia en el pasado no hubiera servido para nada más, por lo menos sí habría sido útil para ser testimonio de que casi todos los Fraser y Murray de Lallybrook conservan sus dientes, a diferencia de la mayoría de escoceses. Bueno, y como la mayoría de los ingleses. Un mandril, expliqué, disfrutando del espectáculo que me brindaba su espalda musculosa mientras se lavaba, es un mono muy grande con el trasero rojo. Resopló de risa y se atragantó con la ramita de sauce. Bueno, dijo, sacándosela de la boca. Tu poder de observación es impecable, Sassenach. Me sonrió enseñándome sus brillantes dientes blancos y dejó la ramita. Hacía 30 años que nadie me azotaba, añadió pasándose cuidadosamente las manos por el trasero todavía encendido. Ya no recordaba lo mucho que escuece. Pensar que el joven Ian te atribuía un trasero tan duro como el cuero de montura, exclamé divertida. ¿Crees que ha valido la pena? Oh, sí, respondió con despreocupación, deslizándose a mi lado. Su cuerpo estaba frío y duro, como el mármol. Lancé un chillido, pero me dejé atraer contra su pecho sin protestar. Caramba, qué calentita estás, murmuró. Acércate más, ¿quieres? Colocó las piernas entre las mías y me agarró del trasero para aproximarme a él. Suspiró de auténtica felicidad y me relajé contra él, notando cómo nuestras temperaturas comenzaban a igualarse a través de la fina tela de algodón del camisón que me había dejado Jenny. Habíamos encendido un fuego de turba en la chimenea, pero solo había servido para romper un poco el frío de la habitación. El calor corporal era mucho más efectivo. Sí valió la pena. Puedes desmayar a golpes a ese chico, como ha hecho su padre más de una vez, y no conseguirás sino fortalecer su decisión de huir a la primera oportunidad. Pero no repetir algo como esto será capaz de caminar por las brasas. Hablaba con seguridad y me pareció que tenía mucha razón. El sorprendido joven Ian había recibido la absolución de sus padres bajo la forma de un beso materno y un veloz abrazo paterno. Luego se retiró a la cama con un puñado de tortas, sin duda
para reflexionar sobre las curiosas consecuencias de desobedecer. Jamie también había sido absuelto con besos. Sospeché que eso le importaba más que los efectos de su actuación sobre el sobrino. Al menos Jenny e Ian ya no están enfadados contigo, perdón, observé. No, en realidad, no creo que lo estuvieran mucho. Es que no sabían qué hacer con el muchacho, explicó. Ya han criado 2 hijos y el joven Jamie y Michael parecen buenos chicos, pero los dos se parecen más a Ian. Son tranquilos y de buen temperamento. El joven Ian también es tranquilo, solo que se parece mucho más a su madre y a mí. Los Fraser son testarudos, ¿no? Contesté sonriendo. Esa doctrina del clan me quedó bien clara cuando conocí a Jamie. Y no encontré nada en mis experiencias posteriores que me sugiriera que me equivocaba. Río entre dientes. Así es. El joven Ian puede parecerse a los Murray, pero es un Fraser hecho y derecho. Y con los testarudos no sirven los gritos ni las palizas. Eso aún los vuelve más obstinados. Lo tendré en cuenta, dije con sequedad. Me estaba acariciando el muslo con la mano y poco a poco iba deslizando el camisón de algodón hacia arriba. El horno interior de Jamie se había vuelto a poner en marcha y yo sentía el calor de sus piernas desnudas contra las mías. Una rodilla me empujaba con delicadeza buscando la entrada entre mis muslos. Le agarré una nalga y apreté con suavidad. Oye, Dorcas me dijo que muchos caballeros pagan muy bien por el privilegio de recibir unos azotes en el burdel. Dice que eso los estimula. Jamie soltó un resoplido y tensó las nalgas. Al poco las relajó cuando se las acaricié con suavidad. Perdón, pero me un poquito nerviosa. ¿De veras? Supongo que es verdad. Si Dorcas lo dice, el calor corporal, sí. Pero yo no lo entiendo. Si quieres mi opinión, hay maneras muy agradables de conseguir una erección. Por otra parte, añadió para ser justo, quizás no sea lo mismo recibir los azotes de una chica guapa en camisón que de su padre o de su sobrino. Quizá, ¿quieres que probemos algún día de estos? El hueco de su cuello estaba justo delante de mí, bronceado y delicado, y dejaba ver una cicatriz en forma de tenue triángulo blanco, justo por encima de su clavícula. Posé los labios en los latidos de su pulso, que encontré allí, y él se estremeció, a pesar de que ninguno de los dos seguía teniendo frío. No, dijo sin aliento. Me posó la mano, o sea, no dijo sin aliento por el tema de que si querés probamos con la ramita. Me posó la mano en el cuello del camisón y aflojó los lazos. Entonces se tumbó boca arriba y me cogió para tumbarme encima de él como si no pesara nada. Me apartó el camisón y mis pezones se endurecieron al contacto con el gélido aire. Me sonrió con los ojos más sesgados que de costumbre, entornados como los de un gato somnoliento. El calor de sus manos me rodeó los pechos. Se me ocurren cosas más agradables. ¿Y a ti? La vela se había consumido
El fuego casi había desaparecido de la chimenea, y la pálida luz de las estrellas penetraba por la ventana empañada. A pesar de la oscuridad, mis ojos estaban tan acostumbrados a la noche que podía distinguir cada uno de los detalles de la habitación. El aguamanil y la jofaina de gruesa porcelana blanca, su franja azul vestida de negro a la luz de las estrellas, el pequeño dechado colgado en la pared y el montón de ropas arrugadas de Jamie sobre el taburete que había junto a la cama. La imagen de Jamie también era muy nítida. Había retirado el cubrecama y su pecho brillaba suavemente del esfuerzo. Admiré la larga curva de su vientre, donde pequeñas espirales de oscuro vello castaño se arremolinaban por su pálida y fresca piel. No pude evitar tocarlo con los dedos, deslizando un dedo por las poderosas costillas que daban forma a su torso. «Qué bonito», murmuré. «Qué bonito es poder tocar el cuerpo de un hombre». «¿Todavía te gusta?», preguntó entre tímido y complacido mientras la acariciaba. Me rodeó los hombros con un brazo para acariciarme el pelo. «Ajá», le contesté yo también. Era algo que no había echado de menos. Era algo que no había echado de menos conscientemente, pero ahora volví a recordar ese gozo. La intimidad en que en el cuerpo del hombre te es tan accesible como el propio, como si esas extrañas formas fueran de pronto una prolongación de tus miembros. Deslicé la mano por la llanura de su vientre. Seguí por el delicado saliente de la cadera y la hinchazón de su musculoso muslo. Los retazos de fuego se reflejaban en la pelusa roja y dorada que le cubría brazos y piernas y brillaban sobre la espesura castaña que anidaba entre sus muslos. «Dios, eres una criatura maravillosamente velluda», dije, incluso ahí. Deslicé la mano por la suave grieta de su muslo y él separó las piernas. Solícito para dejarme tocar los espesos y esponjosos rizos que crecían en la hendidura que se abría entre sus nalgas. «Pues sí, aún no me han querido cazar por mi piel», dijo con seguridad. Me agarró del trasero con la mano firme y paseó el pulgar con suavidad por encima de su rodeada superficie. Se puso un brazo detrás de la cabeza y dejó resbalar la mirada por mi cuerpo. «Yo no soy una buena presa para desollar, Sassenach, pero tú todavía menos». «Eso espero». Me moví un poco para facilitarle la exploración, disfrutando de la calidez de su mano. Criatura velluda, sí. ¿Alguna vez has visto una rama que lleva demasiado tiempo metida en aguas estancadas?, me preguntó. Me deslizó un dedo por la columna, provocando un camino de piel de gallina a su paso. Está recubierta de diminutas burbujas, cientos y miles y millones de ellas, y eso hace que parezca que está forrada de una escarcha glaciada. Sus dedos me rozaron las costillas, los brazos, la espalda, y mi diminuto vello se erizó a su paso, provocándome un hormigueo. «Así eres tú, Sassenach»,
dijo, casi en un susurro, suave y desnuda, cubierta de plata. Permanecimos quietos un rato, escuchando el gotear de la lluvia. El aire frío del otoño corría por la habitación, mezclándose por el calor humeante del fuego. Él se puso de lado, de espaldas a mí, y subió a la colcha para abrigarnos. Me acurruqué detrás de él y mis rodillas encajaron perfectamente tras las suyas. En ese momento, la luz del fuego brillante por detrás de mí brillaba, perdón. En ese momento, la luz del fuego brillante brillaba por detrás de mí y relucía sobre la suave curvatura de su hombro iluminando levemente su espalda. Observé las leves líneas de las cicatrices que le entrecruzaban los hombros, esas finas líneas plateadas que le surcaban la piel. En otros tiempos había conocido aquellas marcas tan bien que podía recorrerlas a ciegas con los dedos. Ahora había allí una fina curva en forma de media luna que no me era familiar y un tajo en diagonal que antes no existía. Un pasado violento que yo no había compartido. Recorrí la media luna en toda su longitud. Nadie te ha perseguido por tu piel, pero a ti sí te han perseguido, ¿verdad? Pregunté. Movió ligeramente un hombro, sin llegar a encogerlo. De vez en cuando. Respiró con lentitud antes de responder. Sí, creo que sí. Bajé los dedos por el tajo en diagonal. Había sido un corte profundo, aunque estaba bien cicatrizado. La línea seguía nítida bajo mis yemas. ¿Sabes quién? No. Guardó silencio un momento y luego cerró la mano sobre la mía, que estaba apoyada en su vientre. Pero creo saber por qué. En la casa reinaba un gran silencio. Faltaba la mayoría de los hijos y nietos. Solo quedaban los sirvientes en sus cuartos lejanos detrás de la cocina. Ian y Jenny estaban en su habitación en la otra punta del pasillo y el joven Jan arriba. Todos dormían. Tanto Edimburgo como la cala de los contrabandistas parecía quedar muy lejos de allí. ¿Recuerdas que tras la caída de Stirling, poco antes de Culloden, se habló mucho de cierta cantidad de oro que venía de Francia? 2 segundos. Espérenme. ¿Enviado por Luis? Sí, pero él no lo envió. Las palabras de Jamie evocaban esos breves y frenéticos días del tema. Precipitada caída, cuando los rumores eran la principal moneda de cambio en cualquier conversación. Siempre hubo rumores, oro de Francia, naves de España, armas de Holanda, pero casi todo quedó en la nada. O algo hubo, aunque no lo envió Luis, pero entonces nadie lo sabía. Me habló de su encuentro con el moribundo Duncan Kerr. Soy malísima para el inglés, chicas, perdón. Y su mensaje susurrado en la boajardilia de la posada, bajo la mirada vigilante del oficial inglés. El Duncan tenía fiebre, pero no deliraba. Sabía que se estaba muriendo y quién era yo. Era su única posibilidad de contárselo a alguien de confianza. Y me lo dijo. Focas y brujas blancas, respondí.
Francamente parece un galimatías. ¿Y tú lo entendiste? No del todo, admitió. Rodó por la cama y me miró frunciendo un poco el ceño. No tengo ni idea de quién era la bruja blanca. Al principio pensé que se refería a ti, Sassenach, y casi se me detuvo el corazón a escucharlo. Me apretó la mano, sonriendo con melancolía. De pronto se me ocurrió que algo podía haber salido mal, que quizás no estabas con Frank en tu lugar justo allí. Por la cabeza me cruzó todo tipo de locuras. Ojalá hubiera sido así, susurré. Esbozó una sonrisa de medio lado, pero negó con la cabeza. Conmigo en prisión. ¿Y Brianna qué edad habría tenido? 10 años, más o menos. No malgastes tu tiempo lamentándote, Sassenach. Ahora estás aquí y no volverás a dejarme. Me dio un beso en la frente y luego reanudó el relato. Yo ignoraba de dónde provenía el oro, pero comprendí que él me estaba diciendo dónde estaba y por qué. Pertenecía al príncipe Terlash. Había sido enviado para él. Y eso de las silkis, no sé, no, perdón chicas por el inglés, malísimo. Bueno. Levantó un poco la cabeza para mirar hacia la ventana, donde el rosal trepador arrojaba su sombra sobre el vidrio. Cuando mi madre se fugó de Leoch, la solo porque la criada que había visto a mi padre dijo que parecía una gran foca que hubiera abandonado el pellejo para caminar por la tierra como un hombre. Era cierto, Jamie, sonriendo. No, perdón, era cierto. Jamie sonriendo se pasó una mano por la densa melena mientras hacía memoria. Mientras hacía memoria. Tenía el pelo grueso como el mío, pero negro como el azabache. A la luz brillaba como si estuviera mojado. Siempre se movía con celeridad, deslizándose como una foca en el agua. De pronto se encogió de hombros para zafarse del recuerdo de su padre. Bueno, continuó, cuando Duncan Kerr mencionó el nombre de Ellen, comprendí que se refería a mi madre. Era una señal de que sabía mi nombre, sabía quién era yo. No estaba delirando, por extraño que sonara todo, y al saber eso, volvió a encogerse de hombros. Según el inglés, Duncan había aparecido cerca de la costa. Allí hay cientos de islotes y rocas, pero las focas viven en un solo punto, en el extremo de la tierra de los Mackenzie, frente a Coigash. Ya, chicas, ¿Y fuiste allí? Sí, suspiró profundamente mientras dejaba resbalar la mano. No me habría escapado de la prisión si no hubiera pensado que podía estar. ¿Qué pasó hoy? No sé qué pasó. Como que alguien quiso entrar. No sé. Bueno, chicas, no se vayan de la sala. Éramos como 25, ahora quedaron 20 nada más. No se vayan. Sigo, nos falta mucho. No me habría escapado de la prisión si no hubiera pensado que podía estar relacionado contigo, Sassenach. No le costó mucho escapar. Solían sacar a los prisioneros en pequeños grupos para cortar la turba que ardía en las chimeneas de la cárcel, o para cortar y recoger piedras que servían
para la continua reparación de los muros. Él había crecido entre el freso y desaparecer le resultó muy sencillo. Dejó su trabajo y se agachó tras un matorral conforme se desabrochaba los pantalones como si pretendiera aliviarse. Entonces el guardia apartó la mirada con discreción y cuando se volvió un segundo después solo vio el páramo vacío. Ya no había ni rastro de Jamie Fraser. Fugarse no era difícil, pero los hombres rara vez lo intentaban. Ninguno de nosotros era de esa zona. Y en todo caso, y casi todos, nos quedaban muy poco fuera de la prisión. El duque de Cumberland y sus hombres habían hecho un buen trabajo, tal como dijo un contemporáneo al evaluar sus logros poco después. Creó un desierto y lo llamó paz. Una aproximación a la diplomacia había dejado desiertas algunas zonas de las Highlands. Asesinaron a hombres cuando no los encerraban o los deportaban. Quemaron cultivos y casas. Las mujeres y los niños que no murieron de hambre se refugiaron lo mejor que pudieron en otras zonas. No. Cualquier prisionero que escapara de Ardsmuir se habría encontrado realmente solo, sin clan, sin amigos que lo socorrieran. Jamie sabía que el comandante inglés no tardaría en adivinar hacia dónde iba y organizar una partida de persecución. Por otra parte, en aquel remoto sector del reino no había buenos caminos. Un hombre que conociera la región y viajara a pie llevaba ventaja a sus perseguidores forasteros y a caballo. Escapó a media tarde y caminó durante toda la noche orientándose por las estrellas. Llegó a la costa cerca del amanecer del día siguiente. El Rincón de las Focas es muy conocido entre los Mackenzie. Yo había estado allí una vez con Dougal. La marea estaba alta y la mayor parte de las focas estaban fuera del agua, cazando cangrejos y peces. Por entre los montones de algas flotantes, pero las oscuras formas de sus excrementos y las indolentes siluetas de algunas holgazanas marcaban las 3 islas de las focas, alineadas al borde de una pequeña bahía, al abrigo de un cabo escarpado. Según la interpretación de Jamie, había hecho del relato de Duncan el tesoro que se hallaba en la tercera isla, la más alejada de la costa. Se encontraba a 1 milla de allí, una distancia a nado demasiado larga para un hombre fuerte, y sus fuerzas estaban muy mermadas debido al duro trabajo de la prisión y la larga caminata que había hecho sin un bocado que llevarse al gaznate. Se quedó al pie del acantilado preguntándose y estaría persiguiendo un fantasma, si estaría persiguiendo un fantasma y si valdría la pena arriesgar la vida por el tesoro en caso de que existiera. Allí la roca estaba agrietada y partida. Al acercarme demasiado al borde, entre mis pies se desprendían trozos que caían por el acantilado. No se me ocurría cómo llegar al agua y mucho menos a la isla de las focas. Pero entonces recordé lo que había dicho Duncan sobre la torre de Ellen, dijo Jamie. Tenía los ojos abiertos, pero no me estaba viendo a mí, sino aquella lejana orilla donde las piedras que se desprendían de la montaña desaparecían bajo el rugir de las olas. Allí estaba la torre, un pequeño saliente de granito apenas a 1,5 metros del punto más alto del promontorio. Pero bajo el saliente había una estrecha grieta oculta entre las rocas, una pequeña chimenea que cruzaba los 25 metros de acantilado. Era una ruta difícil por la que podía descender un hombre decidido. Desde la base de la torre de Ellen hasta la tercera isla
quedaba aún más de 400 metros de agua verde y agitada. Se desvistió y después de persignarse, encomendó su alma a su madre. Luego se tiró desnudo a las olas. Se fue alejando lentamente del acantilado, perdiendo el ritmo y atragantándose cuando las horas le pasaban por encima. Le pasaban por encima de la cabeza. Ningún punto de Escocia está muy alejado del mar, pero Jamie había crecido en el interior y las experiencias que había tenido se limitaban a las plácidas zambullidas en lagos y las pozas que se formaban en los ríos. Cegado por la sal y ensordecido por el rugiente oleaje, luchó contra las corrientes durante un tiempo que se le hizo larguísimo. Cuando pudo asomar la cabeza y los hombros, jadeante, vio que el promontorio no estaba atrás, como había creído, sino a su derecha. La marea estaba bajando y me arrastraba, dijo irónico. Pensé que estaba acabado, pues sabía que jamás podría regresar. Llevaba 2 días sin comer y no me quedaban muchas fuerzas. Entonces dejó de nadar y se limitó a flotar de espaldas, entregándose al abrazo del mar. Mareado por el hambre y el esfuerzo, cerró los ojos y buscó en su mente la plegaria de los antiguos celtas, que los antiguos celtas recitaban para no ahogarse. A aquellas alturas del relato guardó silencio durante tanto tiempo que me pregunté si había algún problema, pero al fin inspiró hondo y dijo con timidez: «Vas a decir que estoy loco, Sassenach. No se lo he contado a nadie, ni siquiera a Jenny». En aquel momento oí la voz de mi madre que me llamaba, justo en medio de la oración. Se encogió de hombros incómodo. Quizá fue solo porque había estado pensando en ella al abandonar la costa. Sin embargo, se quedó callado hasta que le toqué la cara. «¿Qué te dijo?», pregunté en voz baja. Me dijo: «Ven a mí, Jamie, ven a mí, hijo». Aspiró hondo y dejó escapar poco a poco el aire. La escuché con total claridad, pero no vi nada. Allí no había nadie, ni siquiera una foca. Pensé que quizás me estuviera llamando desde el cielo, y estaba tan fatigado que ya no me importaba morir. Al oír su voz, me di la vuelta y traté de avanzar. Pensaba dar 10 brazadas y detenerme de nuevo para descansar, o hundirme. A la octava brazada lo apresó la corriente. Fue como si alguien me hubiera alzado en brazos, dijo, como si todavía lo sorprendiera el recuerdo. La sentí por debajo de mí y a mi alrededor. El agua era algo más tibia que antes y me llevaba consigo. Me bastó con patalear la cabeza fuera de la superficie. La corriente, fuerte y arremolinada entre las islas, promontorios, lo había llevado hasta el borde del tercer islote. Con unas pocas brazadas tuvo las rocas a su alcance. Era un pequeño montículo de granito, fisurado y agrietado como cualquiera de las antiguas rocas de Escocia. Estaba lleno de algas y excrementos de gaviota, pero él gateó hasta la orilla, sintiendo una gratitud semejante a la de un marinero naufragado, que aparece en una tierra de palmeras y playas de arena blanca. Cayó de bruces sobre la rocosa superficie y se quedó allí, agradecido por seguir respirando y medio desmayado del cansancio. Entonces sentí algo que se erguía por encima de mí y un espantoso hedor a pescado muerto, dijo. Me puse de rodillas de inmediato. Allí estaba, una foca macho, lustrosa y mojada, que me miraba fijamente a apenas 1 metro de distancia.
Aunque Jamie no era pescador ni marinero, había escuchado suficientes historias para saber que los machos eran peligrosos, sobre todo cuando un intruso amenazaba su territorio. Al ver aquella boca abierta, con su hermoso despliegue de dientes aguzados y los rollos de grasa dura que ceñían su enorme cuerpo, no se sintió muy dispuesto a cuestionarlo. Pesaba más de 130 kilos, Sassenach, dijo. Aunque no quisiera exagerar, habría podido lanzarme al mar con un solo movimiento o arrastrarme al fondo para que me ahogara. Es obvio que no lo hizo, dije con sequedad. ¿Qué sucedió? Jamie se echó a reír. Creo que yo no andaba en condiciones de hacer nada sensato, aturdido como estaba por el cansancio. Me limité a mirarlo durante un momento, luego le dije, no te preocupes, soy yo. ¿Y qué hizo la foca? Jamie se cogió apenas de hombro. Me miró fijamente durante un rato más. Las focas no parpadean mucho, ¿sabes? Altera los nervios que te miren tanto rato. Luego emitió una especie de gruñido. Una metódica inspección de las grietas. Como la zona era muy pequeña, no tardó en hallar una profunda hendidura que conducía a un hueco 30 centímetros por debajo de la superficie rocosa. Se hallaba repleto de tierra seca y justo en el centro del islote, por lo que el hueco estaba a salvo de acabar anegado incluso en lo peor de la tormenta. Bueno, no me mantengas en suspenso, protesté. ¿El oro del francés estaba allí? Sí y no, Sassenach, respondió hundiendo el estómago. Yo esperaba encontrar lingotes de oro. Eso es lo que se rumoreaba que había mandado Luis. Y 30.000 libras en lingotes de oro abultarían mucho. Pero en el hueco solo había una caja que no superaba los 30 centímetros de longitud y un saquito de cuero. En la caja había oro, sí, y también plata. Oro y plata, ¿sí? La caja de madera contenía 205 monedas de oro y plata, algunas de bordes tan nítidos como si estuvieran recién acuñadas, otras con las marcas gastadas hasta ser casi invisibles. Monedas antiguas, Sassenach. ¿Antiguas? Muy viejas, querrás decir. Griegas y romanas, muy antiguas. Por un momento nos quedamos tumbados mirándonos bajo la tenue luz de la noche sin decir una palabra. Es increíble, musité. Era un tesoro, sí, pero no lo que había enviado Luis para alimentar a un ejército, concluyó él. No, quien puso ese tesoro allí no fue Luis, ni uno de sus ministros. ¿Y el saco? Pregunté. ¿Qué había en el saco? Piedras, Sassenach. Piedras preciosas, diamantes, esmeraldas, perlas, zafiros. No muchas, pero ni grandes y bien talladas. Sonrió algo ceñudo. Bastante grandes. Se había sentado en una roca bajo el cielo gris, girando las monedas y las joyas entre los dedos aturdidos por la confusión. Por fin tuvo la sensación de que lo estaban mirando. Al levantar la cabeza se descubrió rodeado por un círculo de focas curiosas. La marea estaba baja y las hembras habían vuelto de la pesca. 20 pares de redondos ojos negros lo estudiaban con cautela. El enorme macho negro, envalonteado por la presencia de su harén, también había regresado. Rugió con fuerza mientras balanceaba la cabeza de un lado al otro con actitud amenazante, y avanzó hacia Jamie deslizando sus 130 kilos un poco más cerca con cada ladrido.
ayudado por sus aletas por encima de las resbaladizas rocas. Entonces me pareció mejor retirarme. Después de todo, ya había hallado lo que buscaba. Así que puse la caja y el saco donde la había encontrado. No me los podía llevar, y de haberlo hecho, ¿qué habré podido hacer con ello? Luego gateé hacia el agua, medio congelado. Ay, me está bajando la audición, che. Inviten, inviten. Es larguísimo este capítulo. Ay, ay, ay. Bueno, ya falta poco, chicas. Se alejó unas cuantas brazadas de la isla y volvió a la corriente. ¿Estoy leyendo muy lento o voy bien? Comenten, comenten. Porque a lo mejor leo lento y por eso se van, porque no les gusta como leo. Que me leo muy lento. Se alejó unas cuantas brazadas de la isla y volvió a la corriente que lo arrastró hasta la costa. Era una corriente circular, como la mayoría de los remolinos, y en media hora lo llevó al pie del promontorio. Después de vestirse, se quedó dormido en un nido de hierbas secas. ¿Sí? ¿Bien? Bueno, gracias, Noé. Después de eso, guardó silencio. Gracias, Susana. Después de eso guardó silencio y advertí que a pesar de tener los ojos abiertos y clavados en mi rostro, no era a mí a quien veía. Desperté al amanecer, dijo suavemente. He visto muchos amaneceres, Asenaj, pero ninguno como aquel. Podía sentir la tierra, podía sentir la tierra girando en mi interior y mi aliento deslizándose junto al viento. Parecía que no tuviera piel ni huesos, como si solo tuviera la luz del sol creciente dentro de mí. Su mirada se suavizó cuando se alejó de ese páramo y volvió a mí. Entonces el sol trepó por el cielo, dijo, y cuando entré en calor y pude mantenerme en pie, anduve tierra adentro, hacia el camino, para ir al encuentro de los ingleses. Pero, ¿por qué volviste? Quise saber. Si estabas libre, tenías dinero ¿y dónde podía gastar ese dinero, Sassenach? ¿Podía entrar en el hogar de un granjero y ofrecerle un denario de oro o una pequeña esmeralda? Sonrió ante mi indignación mientras negaba con la cabeza. No, dijo con suavidad, tenía que regresar. Podría haber vivido un tiempo en el páramo, desnudo y hambriento. Quizá me los hubiera arreglado, pero no me estaban buscando, Sassenach. Pero me estaban buscando, Sassenach, con esparcimiento, con empecinamiento, pues pensaban que sabía dónde estaba escondido el oro. Mientras yo estuviera en libertad y pudiera pedir refugio, ninguna cabaña estaría a salvo de los ingleses. Yo he visto la manera que tienen los ingleses de buscar a alguien, añadió, adoptando un tono de voz más duro. Supongo que has visto el panel que hay en la entrada. Sí, que lo había visto. Uno de los paneles de brillante roble que forraba la pared del vestíbulo estaba destrozado. Quizá fuera obra de una bota. Y los arañazos de sable cruzaban los paneles desde la puerta hasta las escaleras. Lo conservamos para no olvidar, dijo, para enseñárselo a los críos y poder decirle cuando pregunten, así son los ingleses. El odio reprimido que destilaba su voz me azotó en la boca del estómago. Pero sabiendo lo que había hecho el ejército inglés en las Highlands, no había mucho que pudiera decir. No dije nada, y él prosiguió poco después. No quise exponer a la gente de la zona a ese tipo de peligros, Sassenach. Cuando dijo la palabra Sassenach, me estrechó la mano y esbozó una sonrisa. Puede que para él fuera una Sassenach, pero no era inglesa.
Además, continuó, si no me capturaban, reanudarían la búsqueda aquí, en Lallybrook. Y si no había puesto en riesgo a la gente que vivía cerca de Ardsmuir, ni mucho menos podía arriesgar a mi propia gente. Y de cualquier modo, se detuvo como si le costara encontrar las palabras. De cualquier modo tenía que regresar, dijo con lentitud, aunque solo fuera por los hombres. ¿Por los hombres de la prisión?, pregunté sorprendida. ¿Había prisioneros en Lallybrook encarcelados contigo? Negó con la cabeza. La pequeña arruga vertical que aparecía entre sus cejas cuando pensaba era invisible incluso a la luz de las estrellas. No, había hombres de todos los rincones de las Highlands, de casi todos los clanes. Solo algunos de cada clan estaban sueltos, pero necesitaban un jefe. Y ese eras tú para ellos. Hablé con suavidad, dominando el impulso de alisarle el ceño. A falta de otro mejor, respondió con un destello de sonrisa. Jamie había salido del seno de su familia y sus arrendarios de una fuerza que lo mantuvo durante 7 años, que evitó que cayera presa de la falta de esperanzas y una soledad que matarían a un hombre más deprisa que la humedad, la suciedad y las fiebres de la cárcel. Y con esa sencillez había acogido a esos hombres desperdigados, a los abandonados supervivientes de Culloden, y los había hecho suyos con el propósito de que sobrevivieran también a los muros de Ardsmuir. Fue un jefe racional, encantador y adulador siempre que pudo, luchador cuando tuvo que serlo, y los obligó a mantenerse unidos, a enfrentarse a sus captores como si fueran uno solo, y dejar a un lado antiguas rivalidades y alianzas entre clanes, y aceptarlo como su jefe. Eran mis hombres, me dijo con suavidad, y eso me mantuvo con vida. Sin embargo, aquellos hombres habían desaparecido. Los habían separado a todos para enviarlos a una tierra extranjera sin que él pudiera salvarlos. Hiciste lo posible por ellos, pero ya ha pasado todo, lo consolé. Permanecimos largo rato en silencio, abrazados y acunados por los pequeños ruidos de la casa. A diferencia del ajetreo comercial del burdel, esos pequeños crujidos y suspiros daban la sensación de quietud, de hogar y seguridad. Por primera vez estábamos realmente juntos y solos, lejos del peligro y otras distracciones. Había tiempo, ahora, tiempo para escuchar el resto de la historia, saber qué había hecho con el oro, qué había sido de los hombres de Ardsmuir, tiempo para reflexionar sobre el incendio de la imprenta, el tuerto del joven Ian, el encuentro con los agentes de aduanas en la costa de Arbroath y decidir qué haríamos a continuación. Como había tiempo, ya no era necesario hablar de esas cosas. El último trozo de turba se rompió en la chimenea y su reluciente interior se hizo rojo, azotado por el frío. Me acurruqué contra Jamie, escondiendo la cara en su cuello. Sabía vagamente a hierba y a sudor, con un deje de coñac. El cambio de posición para unir los cuerpos desnudos en toda su longitud. ¿Otra vez?, murmuré divertida. Se supone que los hombres de tu edad no vuelven a empezar tan pronto. Me mordisqueó con suavidad el lóbulo de la oreja. Bueno, tú también lo haces, Asenaj, señaló. Y eres mayor que yo. Eso es diferente.
Ahogué una pequeña exclamación al sentirlo sobre mí y ver la silueta de sus hombros recortada contra la luz de las estrellas que se colaba por la ventana. Soy mujer. ¿Y si no fueras mujer? Me aseguró poniéndose manos a la obra. Yo tampoco lo haría. Y ahora, calla. Apenas había amanecido cuando me despertó el rasgueo del rosal trapador en la ventana y los tintineos apagados en la cocina, donde se estaba preparando el desayuno. Miré por encima del cuerpo dormido de Jamie y vi que el fuego se había consumido por completo. Abandoné la cama sin hacer ruido para no despertarlo. Las tablas del suelo estaban heladas. Estremecida, alargué la mano hacia la primera prenda disponible. Envuelta en la camisa de Jamie, me arrodillé junto al hogar para reavivar las brasas, pensando con melancolía que debí incluir una caja de cerillas en la lista de cosas que creí conveniente traer conmigo. Conseguir que las chispas de un pedernal prendan las astillas funciona, pero no es algo que se suele lograr en el primer intento, ni en el segundo, ni... Más o menos sobre la 12ª vez que lo intentaba, logré hacer una minúscula mancha negra en la estopa que estaba utilizando para encender el fuego. Fue creciendo poco a poco hasta, hasta convertirse en una pequeña llama. Me apresuré a acercarla con cuidado a la pequeña tienda de ramitas que había preparado para proteger la minúscula llama de la brasa, de la fría brisa. Por la noche había dejado la ventana entornada para evitar que el humo nos sofocara. El fuego de turba emite mucho calor, pero también... Por la noche había dejado la ventana, pero también mucho humo, como lo atestiguaban las vigas ennegrecidas. Me dije que por el momento podríamos prescindir del aire fresco, al menos hasta que el fuego estuviera bien encendido. El borde inferior del cristal de la ventana estaba cubierto de una ligera capa de escarcha. El invierno ya no tardaba en llegar. El aire era tan frío y vigorizante que aguardé un momento antes de cerrar la ventana para inspirar grandes bocanadas con olor. Hoy se me apagó la luz. Ahí está. Hoy. Ay, me perdí. El borde inferior del cristal de la ventana estaba cubierto de una ligera capa de escarcha. El invierno ya no tardaría en llegar. El aire era tan frío y vigorizante que aguardé un momento antes de cerrar la ventana y para inspirar grandes bocanadas con olor a hojas y manzanas secas, tierra fría y hierba húmeda. El paisaje exterior era perfecto en su inmóvil calidad. Muros de piedra y pinos oscuros, como trazos de pluma bajo los nubarrones grises de la mañana. Un movimiento me hizo desviar la vista hacia la cresta de la colina, donde una tosca senda conducía a la aldea de Broche-Morda, a 16 kilómetros de distancia. Uno a uno, 3 pequeños ponis montañeses asomaron en lo alto de la cuesta e iniciaron el descanso hacia la granja. Estaban demasiado lejos para distinguirles las caras, pero las faldas hinchadas me revalieron que los 3 jinetes eran mujeres. Tal vez fueran las muchachas, Maggie, Kitty y Janet, que volvían de casa del joven Jamie, y mi Jamie se alegraría de verlas. Bueno,
Se me acabó. Me ven igual, ¿no? Sí. Me ceñía al cuerpo la camisa con olor a Jamie para evitar el frío. Decidí aprovechar en la cama la poca privacidad que nos quedaba esa mañana. Cerré la ventana y me detuve un segundo a coger varios ladrillos de turba del cesto que había junto a la chimenea y meterlos con mucho cuidado en mi creciente fuego. Luego me quité la camisa para escurrirme bajo las mantas y los dedos entumecidos de mis pies se movieron encantados al percibir la lujosa calidez. Jamie sintió el frío de mi regreso y rodó instintivamente hacia mí, curvándose contra mi cuerpo como una cuchara contra la otra. O sea, de acá salió la famosa cucharita. Luego me frotó la cara en el hombro, somnoliento. Ay, estoy acá, estoy acá. ¿Has dormido bien, Sasena?, murmuró. Como nunca, le aseguré, acomodando el trasero frío en el hueco tibio de sus muslos. ¿Y tú? Mmm. Fue un gruñido bienaventurado. Me envolvió con sus brazos. He soñado como un demonio. ¿Con qué? Con mujeres desnudas más que nada, dijo, mordiéndome el hombro, y con comida. Su estómago ronroneó con suavidad. En el aire había un inconfundible olor a bizcochos y tocino frito. Mientras no confundas una cosa con la otra, dije alejando el hombro de sus dientes. Sé distinguir un halcón de un serrucho cuando el viento viene del noreste, me aseguró. Y una muchacha regodeta de un jamón bien curado, a pesar de las similitudes. Me apretó las nalgas con ambas manos, haciéndome soltar un grito. ¡Bestia!, protesté, pateándole las espinillas. Ah, con que soy una bestia, rió. Bueno, pues con un profundo bramido se sumergió bajo la colcha para mordisquearme la cara interior de los muslos, sin prestar ninguna atención a mis chillidos y a la lluvia de golpes que le asesté en la espalda y en los hombros, desplazada por nuestra pelea. La colcha resbaló hasta el suelo, resbalando la despeinada melena de Jamie, que se descolgaba salvaje sobre mis muslos. Puede que haya menos diferencia de la que yo pensaba, observó asombrado la cabeza entre mis piernas cuando hizo una pausa para tomar aliento. Me presionó los muslos contra el colchón y me sonrió con el pelo rojo erizado como un puercoespín. Al paladar resultas bastante salada. ¿Qué? Lo interrumpió un súbito estruendo. La puerta se abrió de par en par y rebotó contra la pared. Nos volvimos a mirar sobresaltados. En el vano de la puerta se erguía una jovencita desconocida para mí. Tendría 15 o 16 años, cabellera muy rubia y grandes ojos azules. Sus ojos eran algo más grandes de lo normal y estaban clavados en mí con expresión de espanto. Pasaron lentamente de mi pelo enredado a los pechos y siguieron por las curvas de mi cuerpo desnudo. Luego descendieron hasta encontrarse con Jamie, que yacía boca abajo entre mis muslos, demudado por un espanto tan grande como el de ellas. «¡Papá!», exclamó la chica, llena de indignación. «¿Quién es esta mujer?». Y ahora viene el capítulo. Uy.
Bueno, ¿estás por ahí? ¿Leemos uno o leemos dos? Yo, a mí me pasaron dos. Sigo leyendo, ¿no, chicas? Sigo leyendo el capítulo de papá, el 34. ¿Sí? Uy, lo voy a tratar de hacer porque ya son las 1:10 de la madrugada. Voy a tratar de hacer un poquito más rápido. Papá. Papá. Repetí alterada. Papá. Al abrirse la puerta, Jamie se había convertido en piedra. En aquel momento se incorporó bruscamente para recoger la colcha caída. Luego se apartó el pelo de la cara y clavó en la chica una mirada fulminante. ¿Qué diablos estás haciendo aquí?, interpeló. Desnudo, con la barba roja y enrojecido por la furia, presentaba un aspecto formidable. La muchacha dio un paso atrás, insegura, pero afirmó la mandíbula y le sostuvo la mirada. He venido con mamá. Ok. Un disparo al corazón no habría causado tanto efecto en Jamie. Dio un violento respingo y de su cara desapareció el color, que volvió a toda velocidad al oír unas aceleradas pisadas en la escalera. Entonces saltó de la cama. Entonces saltó de la cama, arrojándome apresuradamente la manta y echando mano a sus pantalones. Apenas había podido ponérselos cuando otra silueta femenina irrumpió en el cuarto y se detuvo en seco, con los ojos desorbitados fijos en la cama. ¡Con que era cierto! Se volvió hacia Jamie apretando los puños contra la capa que todavía llevaba puesta. ¡Es cierto! ¡Es la bruja Sassenach! ¿Cómo has podido hacerme esto? Algo semejante. Perdón. ¿Cómo has podido hacerme algo semejante, Jamie Fraser? ¡Cállate! Logris, no sé cómo se dice, espetó él. No te he hecho nada. Yo me senté apoyándome contra la pared y me pegué la colcha al pecho mientras observaba la escena con los ojos como platos. Solo al oír su nombre la reconocí, más de 20 años atrás. Logri Mackenzie era una esbelta muchacha de 16 años, piel como pétalos de rosa, pelo como rayos de luna y una violenta pasión no correspondida por Jamie Fraser. Estaba claro que habían cambiado algunas cosas. En ese momento rondaba los 40 y había engordado mucho. Seguía teniendo la piel muy clara, pero más curtida, y se extendía roliza sobre sus mejillas sonrojadas por la ira. Algunos mechones que escapaban de su cofia tenían el color de la ceniza, pero los ojos azules que clavó en mí conservaban la misma expresión de odio de entonces. Es mío, siseó golpeando el suelo con un pie. Vuelve al infierno del que has venido. Vete y déjamelo, te digo. Como yo no daba señales de obedecer, miró a su alrededor en busca de un arma. Al ver la jarra de agua, se apoderó de ella para arrojármela. Pero Jamie se la quitó limpiamente de la mano, la volvió a dejar sobre la cómoda y la aferró por el brazo con tanta fuerza que la hizo... que la hizo chillar.
Le dio la vuelta y le empujó de malas maneras hacia la puerta. Ve abajo, ordenó. Después hablaré contigo, Logari. ¿Cómo que hablarás conmigo? Que hablará conmigo, dice, gritó ella con su rostro contraído, y con la mano libre le arañó la cara, desde el ojo hasta la barbilla. Jamie rugió y le sujetó la otra muñeca para arrastrarla hacia la puerta y llevarla al pasillo. Luego cerró con llave. Cuando se volvió hacia mí, yo estaba sentada en el borde de la cama tratando de ponerme las medias con manos trémulas. Puedo explicártelo, Claire, dijo. No, no creo, dije. Tenía los labios entumecidos igual que el resto del cuerpo, y me costaba formar las palabras. Clavé los ojos en mis pies mientras intentaba sin ningún éxito atarme las ligas. Escúchame. Jamie descargó el puño en la mesa con un estruendo que me hizo saltar. Levanté la cabeza de golpe y lo vi por encima de mí. Tenía el pelo rojo suelto sobre los hombros, no se había afeitado, llevaba el pecho al descubierto y se le veían las marcas de las uñas de Logari en las mejillas. Parecía un saqueador vikingo enloquecido. Yo me volví en busca de mi enagua. Estaba perdida entre la ropa de cama y rebusqué por error, y rebusqué por entre las sábanas. Al otro lado de la puerta empezaron a oírse golpes, a los que se sumaron todo tipo de gritos cuando el alboroto atrajo a otros habitantes de la casa. Será mejor que vayas a dar explicaciones a tu hija, observé pasándome la enagua por la cabeza. No es hija mía, ¿no? Ah, no es hija mía, ¿no? Saqué la cabeza por el escote de la enagua y y levanté la barbilla para mirarle. ¿Tampoco estás casado con Logari? Estoy casado contigo, maldita sea, gritó, golpeando la mesa otra vez. Me parece que no. Ay, tenía mucho frío, mis dedos estaban tan entumecidos que no era capaz de atarme el corsé. Lo dejé a un lado y me levanté para coger mi vestido, que estaba en la otra punta de la habitación, justo detrás de Jamie. Necesito mi ropa. No irás a ninguna parte, Sassenach. Antes tiene que... No me llames así, grité para sorpresa de los dos. Él me miró un instante, luego asintió con la cabeza. Está bien, dijo con tranquilidad. Miró en dirección a la puerta que estaba empezando a temblar debido a la fuerza de los golpes. Inspiró hondo y siguió. Voy a arreglar las cosas. Después hablaremos tú y yo. No te muevas de aquí. Claire. Para ponérsela en un ademán violento. Abrió la puerta y salió al pasillo y se quedó repentinamente silencioso y lo cerró. Lo cerró tras él. Me las arreglé para ponerme el vestido. Luego me derrumbé en la cama, temblando de pies a cabeza, con la lana verde hecho novillo en las rodillas. No podía pensar con claridad. Mi cabeza no paraba de girar en pequeños círculos alrededor de esa certeza principal. Estaba casado. Casado con Logari. Y tenía una familia, y aún así había llorado por Brianna. Oh, Bri, exclamé. Oh, Bri, Dios mío. Me eché a llorar en parte por la desagradable sorpresa y en parte por el recuerdo de Brianna. No era lógico, pero ese descubrimiento parecía traicionarla tanto a ella como a mí, o incluso a Logari. Pensar en Logari, convirtió instantáneamente el dolor en ira. Me froté un pliegue de lana verde por la cara, con aspereza, dejándome la piel roja e irritada. Maldito Jamie, ¿cómo se atrevía?
Que se hubiera vuelto a casar creyéndose viudo era una cosa, pero que se hubiera casado con aquella rencorosa mujer que había tratado de asesinarme en el castillo de Locke, claro que él debía de ignorarlo, apuntó una pequeña voz desde el interior de mi cabeza. Bueno, debería haberlo sabido. Al infierno con él. ¿Cómo pudo aceptarla? Las lágrimas me corrían a mares por la cara, cálidos regueros de pérdida y furia, y la nariz me chorreaba. Busqué a tientas y en vano un pañuelo, y a falta de uno me soné con una esquina de la sábana, presa de la desesperación. Olía a Jaime, pero aún olía a los dos. Con el vago almizcle de nuestro placer. Buena frase. Sentí un hormigueo en la cara interior del muslo, justo donde me había mordido Jamie, hacía tan solo unos minutos. Me golpeé la zona con la palma de la mano para callar la sensación. ¡Mentiroso!, grité, y estrellé contra la puerta la jarra que Logory, o como se llame, había tratado de arrojarme. Se hizo añicos causando un gran estruendo. Me quedé plantada en medio de la habitación escuchando. Todo estaba tranquilo, no se oía nada en el piso de abajo y nadie venía a comprobar qué había causado aquel ruido. Supuse que estarían todos demasiado preocupados tranquilizando a Logre, como para preocuparse por mí. Vivirían allí en Lallybrook. Recordé que Jamie había encargado a Fergus que se adelantara, en teoría para anunciar nuestra llegada a Ian y a Jenny, pero también sin duda para alejar a Logory antes de que yo llegara. ¿Qué pensarían ellos del asunto? Aunque obviamente estaban al tanto. La noche anterior me habían recibido, sin dar señales de saberlo. Pero habían sacado a Logory de la casa. ¿Qué hacía de nuevo allí? Incluso tratar de darle vueltas hacía que me latieran las sienes. El gesto violento de un minuto atrás me había ayudado a descargar la rabia necesaria como para poder controlar el temblor de mis dedos. Dejé el corsé en un rincón y me puse el vestido verde. Necesitaba salir de allí. Ese era el único pensamiento más o menos coherente dentro de mi cabeza, de modo que me aferré a él. Debía irme. No podía seguir allí, en la misma casa que Logory y su hija. Aquel era su hogar, no el mío. Esa vez conseguí abrocharme las ligas, atarme los lazos del vestido, abrochar los muchos cierres de la falda y encontrar mis zapatos. Uno estaba debajo del lavamanos y el otro bajo el enorme armario de roble donde los había lanzado la noche anterior, cuando me deshice de mi ropa de cualquier manera. Ansiosa como estaba por meterme en la cama y acurrucarme en los cálidos brazos de Jaime, me estremecí. El fuego había vuelto a apagarse y por la ventana entraba una corriente glacial. Me sentí helada hasta los huesos, pese a que ya es vestida. Perdí algún tiempo buscando la capa antes de recordar que la había dejado abajo en la sala. Me alicé el pelo con los dedos, demasiado alterada para buscar un peine. Oía cómo mi pelo crepitaba y se erizaba debido a la electricidad estética que se le había quedado pegada al pasarme el vestido de lana por la cabeza. Irritada, me aplasté los mechones flotantes. Lista, por fin, tanto como podía estarlo. Mientras echaba una última mirada a mi alrededor, oí pasos en la escalera. No eran pasos leves y rápidos, como los otros, sino pesados y lentos, decididos. Era Jamie quien subía, y no estaba muy deseoso de verme. Perfecto. Yo tampoco quería verlo. Prefería irme de inmediato sin discutir. ¿Qué podíamos decirnos?
Al abrirse la puerta, retrocedí sin darme cuenta de lo que hacía hasta que toqué la cama con las piernas. Entonces perdió el equilibrio. Perdón. Entonces perdió el equilibrio, me senté. Jamie se detuvo en el vano de la puerta para mirarme. Se había afeitado, eso fue lo primero que advertí. Se había afeitado y cepillado el pelo antes de enfrentarse al problema, como el joven Ian el día anterior. Parecía saber lo que yo estaba pensando. En su rostro asomó el esbozo de una sonrisa mientras se rascaba la barbilla recién afeitada. ¿Crees que esto ayudará?, preguntó. Tragué saliva y me humedecí los labios secos sin contestar. Él suspiró y se contestó a sí mismo. No, supongo que no. Entró en la habitación y cerró la puerta tras de sí. Se quedó allí, plantado con cierta incomodidad, y luego avanzó hacia la cama con una mano extendida. Claire, no me toques. Me puse de pie y me aparté, rodeándolo en dirección a la puerta. Él dejó caer la mano, pero se puso delante de mí bloqueándome el paso. ¿No vas a permitir que te lo explique, Claire? Me parece que ya es un poco tarde para eso. Quería usar un tono frío y desdeñoso. Por desgracia, me tembló la voz. Jamie empujó la puerta cerrada a su espalda. Siempre has sido razonable, dijo en voz baja. No me digas cómo he sido siempre. Las lágrimas estaban demasiado cerca de la superficie. Me mordí los labios para contenerlas. De acuerdo. Estaba muy pálido. De acuerdo, perdón. Estaba muy pálido. Los arañazos de Loughery eran 3 líneas rojas en su mejilla. No vivo con ella, explicó. Ella y las chicas están en Balrigan, cerca de Brush Morden, no sé cómo se dice, Mordha. Me observaba con atención, pero no dije nada. Se encogió un poco de hombros en un gesto que le recolocó la camisa y prosiguió. Fue un gran error casarme con ella. Con 2 hijas, tardaste bastante en darte cuenta de eso, ¿no? Espeté. Él apretó los labios. Las chicas no son mías. Cuando me casé con ella, Loughery era viuda y tenía 2 niños. Ah, eso no cambia mucho las cosas. Pero experimenté una pequeña oleada de alivio por Brianna. Por lo menos ella era la única hija de Jamie, incluso aunque yo... Hace tiempo que no vivo con ellas. Les envío dineros desde Edimburgo, pero... No tienes por qué darme explicaciones, interrumpí. Déjame pasar, por favor. Me voy. Jamie frunció sus gruesas y rojas cejas. ¿A dónde? Lejos, a mi casa. No sé, déjame pasar. No irás a ninguna parte, replicó decidido. No puedes impedírmelo. Alargó las manos para sujetarme con los brazos. Claro que puedo, dijo. Y podía. Forcejé con rabia, pero no logré deshacerme de sus manos, que me agarraban con fuerza de los bíceps. Suéltame ahora mismo. No. Me clavó los ojos entornados. De pronto caí en la cuenta de que, por sereno que pudiera parecer de puertas afuera, estaba tan alterado como yo. Vi cómo se movían los músculos de su garganta al tragar saliva, en un atiento de controlarse lo bastante como para volver a hablar. No te dejaré ir sin explicarte por qué. ¿Qué quieres explicarme? Acusé furiosa. ¿Volviste a casarte? ¿Y qué más quieres decir? El color le estaba subiendo a la cara y ya tenía rojas las puntas de las orejas. Una inequívoca señal de furia inminente. ¿Y tú?
¿Fuiste una monja durante estos 20 años? Inquirió, sacudiéndome un poco. No, le lancé la palabra en la cara, y él se estremeció un poco. No, ¿qué coño? Y tampoco supuse nunca que tú te hubieras portado como un monje. En ese caso, pero yo estaba demasiado furiosa para escuchar más. Me mentiste, mamá. No te mentí. Se le había tensado la piel en las mejillas como le ocurría siempre que estaba muy enfadado. Claro que sí, lo sabes perfectamente. Suéltame, cretino. Le di un puntapié en la espinilla con la fuerza suficiente como para entumecerme los dedos de los pies. Y el golpe le arrancó una exclamación de dolor, pero no me soltó. Por el contrario, me apretó con más fuerza hasta hacerme gritar. Nunca te he dicho una mentira. ¿No? Pues aún así mentiste. Me diste a entender que no estabas casado, que no tenías a nadie, que estaba medio sollozando de ira y jadeaba buscando las palabras. Deberías habérmelo dicho en cuanto llegué. ¿Por qué diablos te callaste? Aflojó los dedos que me sujetaban los brazos y yo me las compuse para liberarme. Dio un paso hacia mí con los ojos brillantes de ira. Yo no le tenía miedo. Balanceé el puño hacia atrás y lo golpeé en el pecho. ¿Por qué? Insistí pegándole una y otra vez con los puños. El sonido seco de los golpes retumbaba en su tórax. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenía miedo. Me sujetó a las muñecas para arrojarme en la cama. Luego siguió ante mí, con los puños apretados y la respiración agitada. Soy un cobarde, maldita sea. No te lo dije por miedo a que me abandonaras. Poco hombre, poco hombre como soy, no habría podido soportarlo. Poco hombre, con 2 esposas. ¡Ja! Con ese pensé que me abofetaría. Levantó el brazo, pero entonces cerró el puño y su mano abierta. ¿Soy hombre acaso? Queriéndote tanto que lo demás no me importa, sabiendo que sacrificaría mi honor, mi familia, mi vida por acostarme contigo a pesar de que me abandonaste. ¿Y tienes el descaro de decirme semejante cosa? Ay, mi voz de tan aguda surgió como un susurro afilado y cruel. ¿Me estás echando la culpa a mí? No, no puedo culparte. Giró hacia un lado ciego. ¿Qué culpa tienes tú? Si querías quedarte a mi lado para morir conmigo. Como tonta que soy, exclamé. Tú me enviaste de vuelta, tú me obligaste a irme, y ahora quieres echarme la culpa por haberte desobedecido. Se giró hacia mí con los ojos oscurecidos por la desesperación. Tuve que hacerlo por el bien de la criatura. Involuntariamente desvió la vista hacia la percha, donde pendía su abrigo con las fotos de Brianna en el bolsillo. Inspiró hondo y se esforzó por tranquilizarme. Luego bajó la voz. No, no puedo arrepentirme de eso. Cualquiera que haya sido el precio, habría dado la vida por ella y por ti. No importa. No importa que eso se llevara mi corazón y mi alma. Soltó un largo y tembloroso suspiro, controlando la pasión que le hervía en las venas. No puedo culparte por haber... No puedo culparte... No puedo culparte por haberte ido. Pero me culpas por haber vuelto. Negó con la cabeza como si pretendiera aclarar sus pensamientos. No, por Dios. Me agarró las manos con fuerza y la intensidad de su gesto me presionó los huesos. ¿Sabe lo que significa vivir 20 años sin corazón? Ser apenas media persona, acostumbrarte a vivir con lo poco que resta, llenando el vacío con lo que encuentras a mano. ¿Y a mí qué me cuentas?
Forcejeé para liberarme sin mucho éxito. Claro que lo sé, maldito cretino. ¿O crees que volví para vivir feliz con Frank por siempre jamás? Le di una patada con todas mis fuerzas. Él hizo una mueca, pero no me soltó. A veces confiaba en que fuera así, respondió apretando los dientes. Pero a veces lo veía contigo día y noche, acostado contigo, poseyéndote, criando a mi hijo. Y habría podido matarte por hacerme eso. De pronto me soltó las manos y girando en redondo estrelló el puño contra el armario de roble. Fue un golpe impresionante. El armario era un mueble muy recio y el impacto debió de lastimarle los nudillos. Pero sin vacilar, Jamie también clavó el otro puño en los tablones de roble, como si la brillante madera fuera la cara de Frank o la mía. Eso es lo que sientes, ¿no? Observé cuando dio un paso atrás jadeando. Yo no necesito imaginarte con Logori. Te he visto con ella. Logori me importa un bledo. Nunca me ha importado. ¡Cretino!, repetí. Eres capaz de casarte con una mujer que sin quererla y la descartas en cuanto... ¡Cállate!, rugió. Cierra la boca, maldita bruja. Descargó el puño en el lavamanos sin dejar de mirarme. De un modo u otro, estoy condenado, ¿no? Si sentí algo por ella, soy un mujeriego desleal. Si no, soy una bestia sin corazón. Deberías habérmelo dicho. ¿Para qué? Me cogió de la mano y me levantó de un tirón, colocándome justo delante de sus ojos. ¿Habrías girado sobre los talones para abandonarme sin decir palabra? Y después de haber vuelto a verte, habría hecho cosas mucho peores que mentir para conservarte. Me apretó con fuerza contra su cuerpo para besarme largamente y con dureza. Mis rodillas se convirtieron en agua. Luché por mantenerme fría, atrincherada en el recuerdo de los ojos furiosos de Logori, de su voz chillona resonando en mis oídos. ¡Es mío! Esto no tiene sentido, dije apartándome. Estaba embriagada de ira y la resaca se estaba apropiando rápidamente de mí en forma de borroso torbellino negro. La cabeza me daba vueltas y apenas podía aguantar el equilibrio. No puedo pensar con claridad. Me voy. Me lancé hacia la puerta, pero él me sujetó por la muñeca y tiró de mí. Me giró hacia él y volvió a besarme con tanta fuerza que me dejó sabor a sangre en la boca. No había en su gesto afecto ni deseo, solo pasión ciega. ¿Dónde está? Pasión ciega y la voluntad de poseerme. Ya no seguiría hablando. Yo tampoco. Aparté la boca y le di una violenta bofetada, curvando los dedos para arañarlo. Él se echó hacia atrás con la mejilla nuevamente herida. Luego enredó los dedos en mi pelo y se inclinó para besarme otra vez con deliberada brutalidad, ignorando los golpes que yo le lanzaba contra él. Me mordió con fuerza el labio inferior y cuando separé los labios me metió la lengua en la boca, uniendo aliento y palabras. Me arrojó sobre la cama en la que yacíamos riendo hacía solo una hora y allí me inmovilizó con el peso de su cuerpo. Estaba excitado y se le notaba. Yo también. Mía, decía él, sin pronunciar una sola palabra. Mía. Lo rechacé con ilimitada furia y bastante habilidad. Tuya, decía mi cuerpo, tuya, y maldito seas por eso. No me di cuenta de que me rompía el vestido, pero sentí el calor de su cuerpo en mis pechos desnudos a través de la fina tela de su camisa.
y el largo y duro músculo de su músculo clavándose en el mío. Me soltó el brazo para desabrocharse los pantalones y le hice un arañazo desde la oreja hasta el pecho, dejándolo unas pálidas manchas rojas en la piel. Estábamos haciendo lo posible por matarnos el uno al otro, impulsados por la ira de aquellos años de separación. Yo por su decisión de enviarme de regreso, él por mi partida, yo por Logory, él por Frank. Jadeó. Puta. Vete al diablo. Le tiré del pelo. Le tiré del pelo largo para bajar la cara hacia mí otra vez. Caímos de la cama al suelo, hechos una maraña, y rodamos de un lado a otro, entre maldiciones balbuceadas y palabras sin terminar. No oír el ruido de la puerta al abrirse. No oí nada, aunque ella debía de habernos llamado más de una vez. Sorda y ciega, no atendía más que a Jamie hasta que la lluvia de agua fría cayó sobre nosotros. Jamie quedó petrificado y palideció. En su cara solo quedaron los huesos marcados bajo la piel. Me sentí aturdida. Del pelo de Jamie se desprendían gotas de agua que me caían sobre los pechos. Detrás de él vi a Jenny, tan blanca como su hermano, con una cacerola vacía en la mano. ¡Basta!, ordenó. Tenía los ojos sesgados por la cólera y el horror. ¿Cómo puedes hacer esto, Jamie? Montar a tu mujer como una bestia en celo sin que te importe si te oyen en toda la casa. Él se apartó lentamente de mí, torpe como un oso. Jenny cogió una manta de la cama y me la echó sobre el cuerpo. Jamie se puso a gatas y sacudió la cabeza como un perro. Las gotas de agua salieron disparadas. Luego se levantó con lentitud y se acomodó los pantalones desgarrados. «¿No te da vergüenza?», exclamó ella, escandalizada. Jamie la miró como si nunca hubiera visto una criatura parecida y estuviera tratando de adivinar qué era. De las puntas del pelo le caían gotas sobre el pecho desnudo. «Sí», dijo, por fin, suavemente. «Me da vergüenza». Parecía desconcertado. Cerró los ojos, recorrido por un profundo estremecimiento, y salió sin decir una palabra. Y hasta aquí. Bueno, chicas, tengo una lucecita de estas que a cada rato se me cortaba. Yo les agradezco a ustedes por haberme aguantado